Hola, soy Carolina Mopet y hoy voy a hablar sobre el teatro latinoamericano. La existencia de un teatro prehispano ha sido muy discutida porque no hay suficientes datos que muestran las manifestaciones de los teatros y cómo ha sido en los pueblos precolombianos. La mayor parte de estos datos tienen carácter ritual, por lo tanto, más que espectáculos, estas formas de teatro antiguas eran formas de comunión que usaban para celebrar durante las festividades religiosas. Existe un texto dramático antiguo que fue escrito por la gente maya, y esto fue descubierto en el año 1850 y incluye elementos espectaculares como el vestuario, la música, la danza y la expresión corporal. Los principales centros del teatro en América Latina, o los países que tienen el trayecto más rico del teatro, son México, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela y Cuba. Y a partir de la época colonial, el teatro en Latinoamérica se basó completamente a los modelos de Europa, y en muchos de los países latinoamericanos había una gran dependencia sobre el teatro europeo, y más específico el teatro italiano, español y francés. Y el teatro fue y todavía es un reflejo de su época, y reflejaba lo que ocurría en el entorno y las transformaciones culturales y en las civilizaciones. Muchos de los temas en el teatro se basan sobre los tipos de gobiernos, el contexto político y socioeconómico, y también las relaciones sociales. Los españoles usaron obras teatrales para cristianizar y colonizar a los pueblos indígenas americanos durante el siglo XVII. Y el teatro era un instrumento para manipular una población que ya estaba acostumbrada a estos espectáculos, así que por lo cual el teatro colonial se convirtió en un elemento de poder político para latinoamericanos. Y Latinoamérica tiene una población muy diversa y tiene muchos grupos étnicos, porque en los siglos XVI a XVIII vinieron, o muchos de la gente salieron de los países maternos para Latinoamérica, y esto se puede ver en el arte y en el teatro. Argentina, Uruguay y Chile desarrollaron prototipos o ejemplos de teatro independiente, y esto fue a partir del teatro del pueblo. Y el teatro del pueblo fue el primer lugar a donde había teatro independiente en Argentina, y esto ayudó a empezar el movimiento de teatro independiente no solamente en Argentina, pero en toda Latinoamérica. Y fue fundado por un hombre que se llama Leonidis Barletta, y él empezó esto en el año 1930. Leonidas nació en Buenos Aires en el año 1902 y fue un escritor, periodista y dramaturgo argentino. Él fue el director del teatro desde que empezó en 1930 hasta su muerte en 1975. En Perú, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el teatro tuvo muchas peleas con series de circunstancias adversas y opiniones contrarias. Y Juan del Valle y Pedro Peralta eran algunas de las personas que ayudaron a abrir la puerta